Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre pues paz y bienestar en nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo este camino, este itinerario agustiniano que nos encamina siempre hacia esa interioridad, hacia ese ver desde la óptica del Espíritu, que nos ayuda a aclarar de una manera más contundente nuestra realidad con el Señor y en la misión que Él nos encarga. Hoy tenemos una semilla bien interesante del libro de Vera Religione, que seguramente, como todas, nos aporta elementos para enriquecer nuestro seguimiento del Señor. El texto es un texto bellísimo, es un texto que invita al enfoque desde dentro, que invita a una revisión profunda de las estructuras más íntimas de nuestra vida, para en ellas encontrar precisamente esa causa de integración, de ser mejor ser humano, ¿no? Y comienza el texto diciendo: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. O sea, no busques fuera, entra dentro de ti mismo, en el hombre interior, en el interior mismo del hombre acontece la verdad. Hay que buscarla allí. Y si te encuentras con lo que en tu naturaleza es mudable, trasciende a ti mismo. O sea, nos encontramos con las limitaciones propias de nuestra naturaleza, de nuestras apreciaciones, de nuestros conceptos, que muchas veces están tocados por los prejuicios. Entonces nos dice que si nos encontramos con la volubilidad y la mudez de nuestra naturaleza, trasciéndete a ti mismo. Pero dice Agustín: mas no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. O sea, fíjense que cuando vamos a entrar en ese espacio en el que nos conectamos con lo esencial y con lo fundamental, y que nos conectamos en esa intimidad con el Señor, dice remontarnos sobre las cimas del ser y de la propia alma para encontrarnos en la presencia de aquel que trasciende absolutamente todo. Dice: encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Encamínate allí donde la razón, iluminada por la fe, va a ser una razón que va a encontrar con claridad la verdad de cada cosa, de cada acontecimiento, de cada circunstancia que se encuentra, ¿no? Pues ¿a dónde arriba todo buen pensador sino a la verdad? ¿A dónde llegamos con todo el esfuerzo de búsqueda interior, intelectual, sino a un deseo profundo y sincero de la verdad? Dice, y la verdad no se descubre a sí misma mediante el discurso. Esto es una afirmación interesante. Mediante el discurso, sino que es más bien la meta de todo aquel que razona. Entonces, mírala como la armonía superior posible y vive en conformidad con ella. Esto es una parte importante. Mirarla como la armonía superior posible. O sea, la armonía, la que interiormente integra todos los elementos que constituyen alma, cuerpo, espíritu, razón, voluntad, libertad, entendimiento, todo lo que hace las facultades superiores para el ejercicio de nuestras elecciones y de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, mírala con la armonía superior posible y vive en conformidad con ella, ¿no? Dice, confiesa que tú no eres la verdad. Este es otro aspecto importante. Confiesa que tú no eres la verdad. O sea, no te pongas como la verdad, no te pongas como el absoluto, no te pongas como que tu palabra es la palabra de Dios. Entonces, confiesa que tú no eres la verdad. Pues ella no se busca a sí misma, mientras tú le diste alcance por la investigación, no corriendo espacios, sino con el afecto espiritual. Qué interesante es esto.
a fin de que el hombre interior concuerde con su huésped, no con la fruición carnal, sino con el elevado deleite espiritual. Esto es muy interesante porque de alguna manera cuando toca este aspecto de la fruición carnal, es un poco el deseo, es un poco la pasión, es un poco todo lo que involucra nuestra corporeidad como expresión también de nuestras búsquedas, sino con un elevado deleite espiritual que va significando eso que conecta esa nuestra corporeidad, ese nuestros afectos y nuestras emociones dentro de esa clave en el espíritu, dentro de esa clave en la verdad, ¿no? Entonces vamos a acercarnos de pronto un poco a este desarrollo que, aunque a veces parece un poco complicado, yo siempre digo, Señor, el Espíritu Santo, pues trata de poner las palabras más claras y las más sencillas para que lleguen a cada uno y a cada uno iluminen su corazón. Entonces, es un tema que ya hemos tratado reiterativamente y tiene pues una gran fuerza teológica, retórica y metodológica en términos cuando hablamos de la trascendencia, ¿no? Son dos temas fundamentales. Es bien interesante esto, son dos temas fundamentales. El primero, entrar dentro de sí mismo, entrar dentro de sí mismo. Es en el hombre interior donde reside la verdad, no es en el es en el hombre interior donde reside la verdad, no es por fuera. Entonces, este énfasis por fuera es adentrarse a la razón de ser, a la significación más profunda de lo que es, de las cosas, ¿no? Y esto es muy revolucionario en términos, digámoslo así, como en términos de metodología espiritual, porque claro está la contemplación de lo externo para trascender, pero Agustín supera eso. Agustín entiende que tenemos que mirar a lo externo para trascenderlo y para llegar a una contemplación superior de lo externo para trascender, para la contemplación, para una visión cada vez de pronto más profunda. Agustín no desecha absolutamente ese paso para trascender a partir de la contemplación de la propia naturaleza, ¿no? Impregnada, marcada por la imagen, y por eso la encontramos en sí mismo. O sea, encontramos en nosotros mismos, en nuestra propia corporeidad, en nuestra propia razón natural de ser, por ser imagen y semejanza del que todo lo trasciende, ese capaz Dei, ese ser capaz también de trascender todo aquello que nos ancla solo acá en la vivencia de lo que estamos de esta vida, ¿no? Ahora, pero esa mirada al propio tiene que ir orientada a la trascendencia, trascenderse a sí mismo. Esto es bien interesante, mirándose a sí mismo, y esto es encaminarse a donde está la razón, y la razón se trasciende a sí misma para llegar a la verdad. O sea, la verdad no se llega solo por la metodología que la razón propone en ella misma y a partir de lo que solo encontramos en el análisis del encuentro con las cosas, ¿no? Tenemos que trascender a eso para llegar a la verdadera importancia. De luego no se trata de un descubrimiento discursivo, sino de un proceso de interioridad interesante y de búsqueda de mayor armonía y serenidad posible, de buscar un camino que nos permita ver mejor, que nos permita entender mejor, que nos permita encontrarnos con esa verdad. Resumiendo, primero, la necesidad apremiante de la interioridad, de saber hacer silencio, de saber ver las cosas de una manera diferente. Y segundo, el vuelo de la trascendencia, saber superar, saber ir más allá de, ¿no? En el punto final está siempre la verdad, una categoría religiosa y espiritual, y es en definitiva en el encuentro del hombre consigo mismo y la fuente de todo lo que contempla y comprende en el mundo y a sí mismo. Ese encuentro con la verdad acontece en la vida, acontece en la historia concreta. Y Agustín, como cristiano creyente, coloca allí la verdad misma que es Dios, en quien
nos descubrimos tal cual somos en nuestra más plena y auténtica verdad, más allá de la superficialidad que en ocasiones nos envuelve. Ese encuentro con la verdad es un encuentro que nos esclarece en lo profundo con la verdad de cada uno de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, esto nos va encaminando a irnos pensando en esa clave de conocernos, aceptarnos y realizar ese proceso complejo que tiene muchas dimensiones para armonizar. O sea, es difícil entrar en armonía, es difícil poner en comunión, es difícil establecer en unidad esa diversidad que somos, porque muchas veces pues ella misma está polarizada, ¿no? De la dimensión física, la dimensión psíquica y la dimensión espiritual. Esas tres dimensiones, ese proceso de armonización no siempre es fácil y supone una cierta complejidad. Cada dimensión, lo hemos dicho, debe ser satisfecha. Esa dimensión física, esa dimensión psíquica, esa dimensión espiritual, ese equilibrio para encontrarnos en la vivencia significativa de la vida, satisfaciendo cada una de las necesidades que encontramos en lo más profundo de cada uno, pues hace que caminemos siempre en un proyecto de búsqueda, en un proyecto de realización gradual, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien importante, ¿no? Y podíamos seguir en muchos otros aspectos, ¿no? Pero importante quedarnos con algo que me parece a mí que deja un poco esta semilla, o sea, no quieras derramarte fuera, no quieras imbuirte solo en las cosas que acontecen allí, trasciende las cosas y mira en ellas mismas a quien es su hacedor, a quien es el autor de su belleza, el autor de su magnanimidad, el autor de su grandeza, ¿no? Cuando logramos de trascender esto, pues hacemos el camino con una mayor tranquilidad y con una mayor paz. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe en este camino de búsqueda de la verdad, una verdad que no es, como dice el mismo Agustín, que no es ni tuya ni mía para que sea tuya y mía. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.